el espacio radial del Magisterio en La Guajira, el encuentro sábado a sábado de la academia, de las situaciones que tienen que ver no solo con el magisterio, sino con la comunidad educativa y con todo el acontecer de lo que tiene que ver con la educación en el departamento a nivel nacional y en el orden global. Hoy nos acompaña, como siempre, el secretario el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación, ASODEGUA, Daniel Herrera, y hoy tenemos especialmente en el control máster a esa hermosa y elegante mujer que engalana a Cardenal Estéreo, Delis Mendoza. Bueno, Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, Milad, muy buenos días a todos los oyentes que sábado a sábado están pendientes y presentes de 9 a 10 de la mañana en el programa ASODEGUA Informa. Como siempre, estas noticias son de índole sindical, pedagógico y político, porque el quehacer del maestro es más que todo político. Así es. Dejamos de ser objetos políticos porque así nos han tenido todo el tiempo para convertirnos de verdad en sujetos políticos. Eso le duele a mucha gente, le pesa a mucha gente cuando nosotros manejamos con actitud crítica la situación política del país y a través de este espacio dejamos ver nuestra posición frente a las situaciones concretas que tienen que ver con el devenir político, sindical en el país. No, lo que pasa es que eso tiene su explicación clara. Nuestro quehacer educativo se rige por las normas y las normas se hacen en el Congreso y en el Congreso están los líderes políticos que han sido elegidos por el pueblo. Nosotros como educadores, dentro de la educación pública, los derechos y la dignificación de la labor docente, no podemos apartarnos de los lineamientos jurídicos y eso se da en el Congreso y quienes lo dan son los políticos de diferentes partidos. Por lo tanto, nuestro quehacer educativo es político. No podemos hacer nada por fuera de las normas. Así es, así es. Bueno, hoy es 30 de abril del 2022, son las 9:04 de la mañana y este es el espacio del Magisterio en La Guajira, ASODEGUA Informa. Para el día de hoy tenemos, como de costumbre, los titulares. En primera instancia vamos a manejar un informe de orden nacional y para ello vamos a tener la oportunidad a través de un audio con la compañera María Eugenia Londoño, que ha venido siendo casi que corresponsal escogida de ASODEGUA Informa en este espacio para dar los informes de orden nacional. Luego estaremos hablando en el ámbito departamental de todo lo sucedido, no solo la semana que termina, sino todos los días que han antecedido a esta semana y que tienen lugar con situaciones concretas que de una u otra manera han definido el discurrir o el devenir de las situaciones no solo administrativas, académicas y circunstanciales de lo que es la situación de las instituciones educativas a lo largo y ancho del departamento de La Guajira, no solo en los 12 municipios no certificados en educación, sino también en los diferentes entes certificados, Maicao, Uribia y el distrito de Riohacha. Vamos a tener también la oportunidad para enmarcar lo que es, Daniel y amables escuchas, el día domingo, que se conmemora a nivel nacional e internacional el Día del Trabajador, el Día del Trabajo. Es un día que enmarca una situación sobre todo de lucha y más allá de lo que es la conmemoración de ese día, está enmarcado también en todo lo que tiene que ver con lo que discurre a nivel de lo que va a ser o lo que tiene que ser el horizonte para
el trabajador, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, Daniel. Claro, este 1 de mayo podríamos, haciendo historia rápidamente, para que la gente a veces que no entiende y piensa que el 1 de mayo solamente los trabajadores van porque quieren ir a marchar y a movilizarse. En el año de 1886, el 1 de mayo, oiga, si bien, hoy, este domingo va a ser 136 años de lucha, donde un grupo de obreros exigiendo una mejora en el horario laboral. Recuerden que antes se trabajaba entre más de 14, 15 y 16 horas y no había casi ni descanso. Entonces los maestros se aglutinaron y exigieron a sus patrones que se modificara la jornada laboral y exigían una jornada laboral de 8 horas. Pero como en ese entonces pues los patrones no aceptaron, tuvieron que irse a la calle y fueron reprimidos y hubo una gran masacre de estos trabajadores. Por lo tanto, hace 136 años, a partir de ahí se ha declarado el Día Internacional de los Trabajadores, no del trabajo, de los trabajadores, en conmemoración a esos mártires obreros que fueron masacrados y ejecutados el 1 de mayo de 1886. Bueno, ya usted entró en materia en lo que tiene que ver con el Día del Trabajo, y hay que decir, Daniel, y a los amables oyentes que fielmente nos escuchan sábado a sábado, que en la actual coyuntura enfrentamos un contexto de sobreexplotación laboral, de despido, de deterioro, de atropello, de conculcación de derechos de los trabajadores y las trabajadoras del país, no solo en el ámbito de los trabajadores oficiales, sino también y sobre todo de los trabajadores del sector privado. Y que ese atropello y ese deterioro de las condiciones laborales tiene que ver con el empecinamiento de lo que son las clases pudientes, de lo que son los dominadores, que son pocos, porque ya sabemos que la riqueza está constreñida en una pequeña porción de la población mundial, y son muchos, o somos muchos, los que tenemos que salir a ganarnos el pan de manera honesta y de manera honrada, trabajando de manera dura. Pero se ha profundizado la pobreza, se ha profundizado también la injusticia y las desigualdades. Millones de colombianos, hombres y mujeres en desigualdades, millones en absoluta desprotección, Daniel. No cesa el asesinato de los líderes sociales, algo que empaña a Colombia. Colombia tiene el eslogan, ese eslogan totalmente, ¿cómo le diríamos, no? Es muy deshonroso que el país tenga a nivel mundial ese primer lugar de ser el país que desprotege a los líderes sociales, sindicales y a los líderes cívicos. Y el asesinato de esos líderes en Colombia campea sin ninguna protección del Estado. Campea también la indiferencia frente a la consolidación del proceso de paz. Y es evidente que los acuerdos pactados con FECODE y otros sectores no se cumplen. Este gobierno, que está a puertas de irse, con el sol a las espaldas, como hemos dicho varias veces aquí, ha incumplido sistemáticamente todo lo que se ha firmado con él. Es visible la complicidad de una casta política asociada con un sector financiero y los dueños del poder para acentuar los niveles de privatización, desatender la salud y la educación pública. Es necesario tensionar con mucha fuerza la propuesta y consensuar la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Sí. No podemos tener escuelas viables financieramente, estructuralmente, y tener el aseguramiento de poder prestar con dignidad y calidad, eficacia y eficiencia un servicio educativo para nuestros niños y niñas si no se reforma estructuralmente al sistema general de participaciones. Y sobre todo que hay para hacer una inversión. Sabemos que el desfinanciamiento de ese sector, Daniel y amables oyentes, viene arrastrando 21 años de abandono, 21 años de despropósito y de desgreño administrativo y financiero, porque con el acto legislativo 01 del 2001 se le quitaron recursos que ya va
el hueco fiscal del sistema va en 350 billones de pesos. De eso más de la mitad se le han quitado al sector educativo, lo cual pues muestra la radiografía en que se encuentra, y eso más de 150 billones de pesos es lo que se han ido yendo en la corrupción año tras año. Por eso, hoy más que nunca, llamamos poderosamente la atención de nuestra clase obrera a que este 1 de mayo, que se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, con decisión y con valor, vamos a levantar nuestra voz de protesta, a continuar con la tarea de denuncia y organizar acciones de exigencia al respeto a la dignidad humana y al trabajo decente. Bueno, aquí hay que dar una información contribuyendo a lo que usted acaba de informar. Las movilizaciones se van a dar en todos los municipios, 15 municipios de La Guajira, dependiendo de los organizadores de esos municipios, pero en la capital, Riohacha, va a iniciar la concentración a partir de las 8 de la mañana en el bienestar familiar en 4 vías, ahí en Riohacha, y iniciaría el bienestar y terminaría en el Parque Entre Ríos. En los demás municipios pues hay que estar de acuerdo al cronograma que se han organizado. Entonces, por eso invitamos, la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira invita a todos los trabajadores de la educación y a la comunidad en general a que participemos, óigase bien, en este 1 de mayo, la conmemoración de los mártires que el 1 de mayo de 1886 se sacrificaron para hoy tener estas reivindicaciones laborales, salariales, prestacionales y pensionales. Entonces, por eso todo el mundo debemos ir, eso sí, muy activamente y pacíficamente, como siempre lo hemos sido los maestros y los trabajadores. En ese sentido, pues, le hacemos la invitación. Y cerrando esta primera parte, Milad, hay que aclarar algo. Mucha gente piensa y cree que la pobreza es de hereditaria, o que la pobreza es de acción natural. ¿Qué significa eso? Que el que nace pobre seguirá siendo pobre. No, es de acción social. Si es así, tiene que ser una condena. Por eso es de acción social, en donde es producto de los gobernantes de turnos que se nutren del capital que producen los trabajadores, porque esa es una cosa. Los ricos se nutren del capital que producen los trabajadores, mientras que el trabajador no goza de ese capital, sino que es correspondido a través de un salario que en la gran mayoría de las veces, por no decir que todas las veces, es muy paupérrimo. Así es. Son las 9:14 de la mañana y este es el espacio Asodegua Informa. Porque sabe que en la escuela tener la oportunidad de escuchar el audio de nuestra compañera María Eugenia Londoño, secretaria de Género e Igualdad e Inclusión de nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE. Muy buenos días, María Eugenia. El gran estallido social, 28 de abril del 2021, ha sido el legado para que el pueblo colombiano avance con coherencia y conciencia de clase en la materialización de un gobierno alternativo. La movilización debe ser en las urnas, la movilización debe ser en las calles, porque las causas estructurales que motivaron tal estallido social se profundizan. El asesinato a los jóvenes, la masacre a la primera línea, la masacre al pueblo colombiano. Es una disputa total por el poder. El régimen no cederá ni un ápice. Nos corresponde entonces fortalecer las condiciones subjetivas de lucha. La clase trabajadora de Colombia y el mundo, en total movilización, se volcarán a las calles el 1 de mayo. Todo ello en una coyuntura de negación de derechos fundamentales, de vulneración total a la democracia, informalidad en un 46.8% en las principales capitales, una tasa de desempleo a febrero del 2022 del 12.9%. Asimismo, se anuncia que habrán cambios sindicales y laborales antes de finalizar el mandato de Duque. El ministro de Trabajo anuncia una serie de decretos con el objetivo de reglamentar parte de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Entre esos menciona a las organizaciones sindicales, a la salud de los trabajadores
y a las nuevas formas de trabajo. Todo ello con la excusa de la pandemia. Por eso se disponen a expedir normas como el trabajo en casa y el teletrabajo, y asimismo el trabajo híbrido, que significa aquellas personas que trabajan en casa, pero también tienen que ir a la oficina o a cualquier otro punto. Un contexto de total amenaza contra el pueblo colombiano, la clase trabajadora, nuestros niños, niñas y jóvenes, contra la vida, la paz, la democracia, contra la educación pública estatal. Es por eso que FECODE ha tomado la decisión política de apoyar la candidatura a la presidencia de Gustavo Petro y a la vicepresidencia de Francia Márquez. La arremetida contra el magisterio colombiano, el anuncio del gobierno nacional de que vienen por nuestro modelo de salud y la privatización de la educación pública estatal fraguada desde el partido de gobierno, son condiciones que exigen al magisterio colombiano asumir posición, y con la incidencia directa en el programa a la presidencia, apoyamos los maestros y maestras de Colombia por la defensa y el fortalecimiento de la educación pública estatal, financiada y administrada directamente por el Estado, desde el preescolar hasta la educación superior, por la reforma al sistema general de participaciones, por el respeto a la carrera docente y consecución del estatuto de la profesión docente por fin, por un sistema de salud digno, por una política nacional de la escuela como territorio de paz, por un plan de alimentación escolar de calidad, balanceado, gratuito y universal, por la igualdad y la equidad de género como política pública en Colombia, por la atención especial de la paz con justicia social, por la atención especial de la población discapacitada y con dificultades cognitivas y físicas, por el mínimo vital del Internet gratuito y universal, por el Estatuto del Trabajo, por el cuidado del medio ambiente y la protección de las fuentes hídricas, por una verdadera implementación de los acuerdos de paz, defensa y fortalecimiento del Fondo Nacional de Prestaciones. Por eso, el 29 de mayo ganaremos en primera vuelta, por la defensa de la educación pública estatal, por la vida, la paz, la democracia, con justicia social. Vamos con Gustavo Petro y Francia Márquez en primera vuelta. Esa era la apreciación y el aporte a este espacio de información de la compañera María Eugenia Londoño. Me escriben para recordarnos hoy, Daniel, que hace 38 años murió un líder cívico social y de pronto tomó el camino equivocado para la lucha social. Me refiero a Jaime Bateman Cayón. Algunos dicen Jaime Bateman Cayón, pero fue un líder, y es un líder que hay que reconocer, sobre todo la visión de Estado que tenía, la visión de los oprimidos y en defensa de los oprimidos. De todos modos, eran unos jóvenes de la alta oligarquía, no cree que eran pobres. Que eran pobres, no señor. Eran jóvenes de la alta oligarquía que estaban en descontento con el país, tomaron el camino de la rebeldía y luego se sometieron a un proceso de paz, lo cual pues, avalamos y aprobamos, y cogieron el camino pues de la democracia. Y hay que decir aquí que ese proceso de paz que lideró el movimiento 19 de abril dio pie a la Constitución del 91. Claro, o sea, después de la desmovilización pues generó lo que todo el mundo quiere, un proceso democrático, como usted lo ha dicho, la Constitución del 91, y también tomó base para estos acuerdos de paz de la FARC con el gobierno, aunque algunos han criticado que fueron torcidos los acuerdos de paz, pero siempre hemos dicho, yo no quiero una paz perfecta, no quiero una guerra perfecta, pero sí una paz imperfecta. Así es, así es. Hemos perdido grandes estadistas, entre ellos Álvaro Gómez, quizá el último estadista que pudo tener Colombia, junto con Pizarro, Luis Carlos Galán, el mismo Pizarro. En la época de nuestros abuelos, Gaitán. Así es, así es. Bueno, Colombia tiene una oportunidad única e histórica este 29 de mayo para darle un giro político, social, económico, a
el país. Un país que está siendo como un barco a la deriva, un barco que el timonel lo tomó alguien que no tenía ni siquiera la idea de lo que es manejar el Estado, de lo que es manejar el país. Colombia es un país con muchas potencialidades y muchas oportunidades, y es tan rico que tienen 500 años de estárselo robando, Daniel, y todavía hay. Bueno. Perdón un momentico, o sea, nosotros lo único que hacemos como docentes y respetando la democracia es que invitamos a todos los ciudadanos con derecho a votar que salgan masivamente este 29 de mayo. Así es. Es lo que hacemos. Y ante todo eso, entonces, una información, compañero Milay, es que el Pacto Histórico del municipio de Barranca está invitando a todos sus militantes, seguidores y participantes a una reunión en el día de hoy 30 de abril de 2022 a las 4:10 de la tarde, con el fin de presentar la estructura organizacional y plan de acción. No se lo olvide, Pacto Histórico Barranca, hoy en la reunión en Sintra Carbón, a partir de las 4:10 de la tarde para oír y presentar la estructura organizacional y el plan de acción. No se queden, vayan todos y conozcan, porque esa es la democracia, compañero Milán. Así es, Daniel, son las 9:23 de la mañana y este es el espacio de la academia, el magisterio y la información en materia educativa en el departamento de La Guajira. Asodegua informa. Ese es otro que nos ha de agradecer. Están enseñando, no se acuerdan que fueron niños. Debe ser considerado, pero como ellos tienen el poder. Daniel y amables oyentes, para continuar con la información de carácter nacional, tenemos que decir e informar que en días pasados se celebró el encuentro de secretarios de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de carácter nacional. Esto fue en el marco del evento convocado por nuestra filial central FECODE, y en él se trazaron directrices para lo que debe ser el trabajo de las secretarías de Asuntos Educativos y Pedagógicos y Científicos en cada una de las 34 filiales a nivel nacional. Sobre todo, preponderando el hecho, Daniel y amables oyentes, de el carácter formativo que debe tener la asociación o la agremiación sindical centrada en la Federación Colombiana de Educadores FECODE, para poder formar de manera efectiva a nuestras bases, sobre todo en el carácter social, sindical y político, porque nuestra agremiación tiene y tendrá sentido de lucha en su pie más importante, que es la formación sindical, social y política. ¿Qué tiene que decir usted frente a todo lo que sucedió en este magno evento que se celebró 5 y 6 de abril, Daniel? Bueno, podemos decir que dentro de los ejes temáticos que giran en torno a los maestros y a la educación, se trabajan entonces unos ejes, lo cual permiten la investigación. Esos ejes han traducido en que se van a hacer unos eventos. Estos eventos que se aplazaron desde antes de la pandemia, y luego cuando estaban fijados para la fecha en que transcurría la pandemia, pues no fueron posibles. Hoy las condiciones han ido mejorando, no es que se hayan acabado la amenaza del coronavirus, sigue eso latente porque uno encuentra los datos de muertes y de contagios. Lo que pasa es que el gobierno fue tan vivo y quitó las pruebas de las personas de 3 a 59 años, entonces ahí hay un grueso número de personas que se contagian pero que no les pueden tomar pruebas. Pero bueno, en la parte entonces se han trabajado cuatro líneas gruesas en este seminario, en donde se invitaron a todos los secretarios de Asuntos Pedagógicos y a todos los directores del CEI, o sea, Centro Educativo de Investigación Docente, se llama CEI, para los que no saben. Y ya se cuadraron las posibles fechas para realizar el tercer Congreso Pedagógico. Es un congreso donde asisten los investigadores,
las personas que están trabajando la parte pedagógica, aquellos que también van a aprender, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Asimismo, se retoma nuevamente el movimiento pedagógico, que indudablemente va a trazar lineamientos, lo que se debe hacer en la parte educativa. Otro aspecto tiene que ver con la Escuela Territorio de Paz. Aquí, en caso de La Guajira, se acordó a nivel nacional que en los departamentos se iban a hacer unos encuentros departamentales donde iban a participar cada uno de los municipios llevando propuestas pedagógicas. Pueden ser EPAs o propuestas de Escuela Territorio de Paz. ¿Qué significa eso? Las EPAs, experiencias pedagógicas alternativas, en donde el docente lo está trabajando en aras de fomentar mucho más la calidad de la educación. Y por último, tiene que ver lo que es la Asamblea Federal. La Asamblea Federal se realiza cada 4 años en FECODE y es la que marca las pautas de lo que FECODE como federación debe hacer en esos años. Entonces son 4 eventos de gran magnitud en donde asistirán un grueso número de maestros de nuestro país, pero también asistirá unos invitados especiales que son a nivel internacional, que dejarán unas conclusiones muy interesantes, porque ya hemos asistido a varios encuentros pedagógicos de esa índole, y realmente el evento va a repercutir a nivel nacional, porque es un evento alternativo donde van todas las diferentes posturas pedagógicas. Así es un encuentro, ya usted lo dijo, para no solo recrear y reactivar esa parte pedagógica, formativa, científica, porque es que de pronto uno tiene mal centrada la idea de hacer ciencia. Uno cree que el científico es aquel que está con una bata en un laboratorio y tiene las gafas no sé cómo y tiene el pelo así parado como Albert Einstein. No, señor, se hace ciencia y se desarrolla. Hay que trazar unas políticas, el Ministerio las traza, de pronto no muy acertadas o no acertadas, y FECODE, mirando todos esos aportes que le dan a nivel interno, pero también a nivel externo del país, nos permitiría entonces trazar unas políticas serias que vayan a mejorar la calidad de la educación. Sí, señor. Es un hecho innegable que la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, tiene un reconocimiento internacional que desafortunadamente no lo tiene a nivel local. Nosotros somos muy dados a valorar lo externo, a valorar lo foráneo, y precisamente ese influjo viene enmarcado en el proceso de la supuesta colonización que vivimos, que no fue más que un genocidio, que no fue más que una invasión, Un saqueo. que no fue más que un saqueo. Entonces, bajo esa premisa todavía tenemos vestigios de lo que es el que valoramos no lo propio, sino Ya enseguida, en el mes de octubre, si no sucede otra cosa. Bueno, todavía los criterios
para determinar quiénes pueden ir y cómo hay que ir, entonces no se ha todavía planteado. Esperamos que en los próximos seminarios, uno que se va a hacer en estos días, en este mes de mayo en Barranquilla, que es la región zonal de la costa Caribe, ahí se van a dar unas propuestas para llevar al seminario nacional y se determinará entonces cómo va a hacer la gente que quiera participar de ese tercer congreso pedagógico de FECODE. Oye, Daniel, yo no quiero apartar la nota esta de la importancia de FECODE sin resaltar lo siguiente. Y de pronto va a sonar un poco contradictorio lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Yo agradezco que sea el gobierno y el aparato de gobierno con toda su parafernalia el que resalte a FECODE, porque resulta que cuando más nos vilipendian, cuando más nos estigmatizan, es cuando más importancia nos dan. Nuestros jefes de prensa del gobierno, los gobiernos actuales que hemos tenido, los gobiernos son los que siempre viven hablando, inclusive los congresistas. No hay uno que no quiera acabar a FECODE. Cuando más denigran de nosotros es cuando más importancia nos dan, y precisamente lo hacen porque sienten pasos de un animal muy grande, muy gigante. Tenemos más de 380,000 maestros afiliados. Somos la masa social y sindical más poderosa del país en materia de tener conciencia social y poder poner en la calle a la gente para decirle al gobierno que está haciendo las cosas mal. No solamente eso, usted sabe que siempre dice el gobierno y los congresistas, esos enemigos entre comillas de FECODE, lo que dicen es: vamos a acabar a FECODE. Es como decir, vamos a acabar el magisterio. Sería que a veces racionalizaran un poco más al dar esta información, porque hablar de FECODE es hablar del maestro, y es el maestro quien elige nuestro miembro del Comité Ejecutivo de la Federación. Entonces, ni van a acabar a FECODE, porque para poder acabar a FECODE tienen que acabar con el magisterio. Y en ese sentido vamos a repetir esta frase muy buena de siempre de FECODE, que dice: en tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con FECODE. Así es. Y lo más importante, Daniel y amables oyentes, donde no llega el Estado, donde no hay representación de gobierno, está un maestro. Vaya a la vereda más apartada del país para que usted vea cómo llega el maestro a atender a sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Yo voy a hacer pronto blasfemo y voy a decir: el maestro es como Dios, está en todas partes. Así es. Tenemos el don de la ubicuidad. Bueno, son las 9:34 y este es el espacio Azodegua Informa. Tenemos un tema que es crucial, un tema que está en el tintero y está causando mucho resquemor, mucha incomodidad a los maestros y maestras, no solo en el departamento de La Guajira, sino a nivel nacional. Y es el tema relacionado con el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones sociales, Daniel. El reconocimiento de lo que es las cesantías parciales, las cesantías definitivas. El reconocimiento oportuno de una pensión solicitada en tiempo real y efectivo para el maestro y la maestra. ¿Qué tiene usted para decir en este sentido? Bueno, mire, este es un tema que se ha vuelto preocupante debido a la nueva modalidad de solicitud de cesantías parciales definitivas, porque ahora ya se hace a través de la plataforma Humano en línea. Entonces, antes del 6 de diciembre de 2021, los docentes podrían solicitar sus cesantías pues de manera presencial, podríamos decir así, y luego entonces con la pandemia lo hacían a través del SAC. Igualmente hacían la solicitud de sus reconocimiento y pago de sus pensiones. Hoy el Ministerio de Educación Nacional y la FITU Provisora pues han creado una plataforma que se llama Humano en línea, en donde primero se va a trabajar con las cesantías, llámense parciales o definitivas. ¿Qué significa, compañeros docentes? Que diciembre y no lo hizo por la plataforma Humano en línea,
no se la van a aceptar y ahí murió. Tienen que entonces radicar sus documentos virtual a través de la plataforma en línea. Me explico. Usted antes podía hacerlo por el SAT, la solicitud, pero a partir del 6 de diciembre, si tú la hizo el 7, 8 en adelante, no te la van a aceptar y queda en la basura. Así se lo voy a decir sinceramente. Entonces, si usted lo hizo así después del 7 por la forma antigua, no la van a aceptar y va a tener que hacerla por la plataforma humana. Eso en primera instancia. La reunión que tuvimos fue con unos funcionarios de la Secretaría de Educación de la parte de prestaciones. Uno de ellos fue Clara Mendoza, que es la que está en la parte prestacional, porque la que es la funcionaria que reemplazó a Daibé, que siempre hemos dolido su muerte, es la doctora Alejandra. Lo mismo tuvimos la reunión con Mariluz Molina, que es la que coordinadora de certificado, Juan Zambrano y Lelis Carranza como apoyo a Mariluz. Y de parte de Azodegua estuvo mi persona, Daniel Herrera. Ahí se planteaban lo siguiente como conclusiones. Mire, en el 2021 se recibieron 499 solicitudes de parte de los docentes, de los cuales 132 ya están en manos de docentes. Pero el dato más escalofriante es este: 299 docentes están en espera de que le den los certificados de tiempo y salario, y 58 docentes que solicitaron la cesantía pero luego desistieron. ¿Cuál es el cuello de botella, compañero? Sencillamente es este, y lo vamos a decir con todo el respeto, y es que los funcionarios que contrató la Secretaría o nombró la Secretaría de Educación, pues no tienen la experiencia y los conocimientos y la experticia para algunos datos que hay que solicitar. En el caso, por lo menos, de diferenciar lo que es régimen y vinculación, resulta que los datos los pasó la Asunción Temporal cuando estaba aquí, pero ahí no le explica, no está determinado quién es nacional, quién es nacionalizado, quién es territorial, o quién es municipal, o quién es de la ley 812, sino que te dice tipo de vinculación, retroactivo o anualidad. Tipo de régimen retroactivo de anualidad, pero en la parte de vinculación no te aparece que tú eres nacional o nacionalizado, o eres territorial, o eres municipal, o eres de la ley 812, o eres de ley 100, sino que te aparece la normatividad. Me explico, te aparece ley 812, y entonces el funcionario no sabe a qué se refiere la ley 812, ni a qué docentes cobija. Por lo menos te habla de la ley 43, y no sabe, y la ley 43 hace referencias a los maestros nombrados nacionales, la ley 44 a los nacionalizados, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Que el FOMAC le brinde la capacitación y le determine qué significa en esa ley y a qué maestro los cobija. Entonces, eso ha aguantado. Pero nosotros le hicimos ver a la Secretaría de Educación, a la Secretaria de Educación, Holiday, que ya vamos a cumplir este 6 de mayo 5 meses, que no se ha solucionado ninguna solicitud de cesantías parciales y definitivas, y que en reunión de Junta Directiva la semana pasada la Junta aprobó iniciar con plantones y toma a la Secretaría de Educación. Estamos organizando estas actividades porque nos vamos a tomar la Secretaría de Educación, que es la única, óigase bien, en el informe que tuvimos, en la reunión virtual que tuvimos, que yo estuve presente ahí, las 95 entidades territoriales certificadas ya están funcionando con esta plataforma sin ningún problema. Inclusive el informe que se dio es que ya hay maestros que han recibido y ya les han pagado en menos de 50 y 40 días. Porque lo que dice la plataforma, y hay que aclarar, la plataforma de La Guajira, aunque es la misma, pero los que yo trabajo aquí, no tiene ningún problema. Que está bloqueada, que está en choque, que está en conflicto. No, sencillamente que los funcionarios tienen una confusión por ser nuevos, que no determinan la vinculación por ley, porque no le dicen si son nacionales. Entonces ellos lo que quieren es que, para que no, de pronto Daniel Herrera haga una solicitud, y resulta que Daniel Herrera lo que dice es docente de resolución tal cosa, que es departamental, y de pronto me vayan a poner ley 43, que soy nacional. No, es ahí donde queremos, y por eso le vamos a exigir a la FIDO Provisora, al Ministerio de Educación Nacional, que inicie, porque creo que en esta semana
estaremos dando la hora cero de tomarnos la Secretaría de Educación y hacer los plantones con todos los maestros, porque realmente es inaudito, como dice la canción, a La Guajira todo le llega tarde hasta la muerte, y no podemos pensar que en los otros departamentos de las 96 entidades territoriales certificadas, ya 95 están funcionando muy bien con la plataforma, inclusive ya les han venido pagando y en menos tiempo, mientras La Guajira todavía está enfrascado en que necesitan una capacitación y esperan a que el funcionario de Bogotá venga o la haga vía virtual, y no ha sido posible. En ese sentido, le estamos diciendo a los compañeros que han radicado sus solicitudes desde el 6 de diciembre que Azolegua está trabajando en esto y que estamos buscando la manera para que las 4 Secretarías de Educación de La Guajira puedan iniciar con éxito el recibimiento y la definición y el pago de sus cesantías, compañeros y compañeras. Sí, Daniel, y amables oyentes, compañeros y compañeras docentes, es un hecho que la medida tomada por Fidu Previsora y el FOMAC para supuestamente, de alguna manera, agilizar los procesos que tienen que ver con el reconocimiento y pago oportuno de las solicitudes de prestaciones sociales para el magisterio colombiano a lo largo y ancho del país, no es tal. O sea, la medida resultó o la cura resultó peor que la enfermedad. Pero aquí en La Guajira, porque está demostrado que en otros departamentos, o sea, los otros entes territoriales certificados, que son 96 en total. De los 34 departamentos. De los 95, de los 96 entes, 95 están funcionando normalmente. El único que no está funcionando bien porque tiene ese problema y este impasse es La Guajira. O sea que se puede decir que es un impasse técnico. ¿Qué es lo que pasa? No, el problema es que los nuevos funcionarios que están trabajando la parte no tienen la experticia del sistema. Tienen el conocimiento de diferenciar qué es ley 43, qué es ley 44, qué es ley 45, porque la ley 43 hace parte de los maestros nombrados nacionales. Entonces, como ahí no aparece que son nacionales, sino ley 43, ellos no saben qué es ley 43. Ni ley 44, ni ley 812. Bueno, Daniel, yo le voy a decir algo, y esto lo voy a decir en nombre propio, y es lo siguiente. Yo no sé qué está pasando a nivel administrativo en el departamento de La Guajira, y voy a señalar a una única persona, y es a Nemesio Royce, el gobernador actual. O la paquidermia que él tiene para gobernar, sobre todo en materia educativa en el departamento, es tan gigante como el elefante que se metió a la casa de Nariño cuando decían que todo se hizo a sus espaldas, porque no vemos avanzar en nada la autonomía administrativa de la que es objeto hoy la educación en el departamento de La Guajira, toda vez que fuera cedida en propiedad dicha autonomía al departamento de La Guajira una vez se fueran los susodichos interventores. Le tiro una noticia que creo que ni los medios saben, porque no han difundido, ni la comunidad sabe, pero hace 10 días, el día anterior a la reunión que tuvimos de prestaciones, los funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental, o sea, de los 12 municipios certificados, la Secretaría de Educación, que se fueron a plantones, suspendieron sus labores y se reunieron al frente de la Secretaría de Educación y protestaron por espacio de un buen tiempo. ¿Y cuál cree que usted que es el motivo? Sencillamente porque no funcionan los aires, ni hay cómo trabajar. Y entonces, mientras este señor gobernador pulula los contratos en todos los municipios, los trabajadores no tienen las herramientas ni las condiciones para trabajar dignamente. O sea, es lo que nosotros criticamos. O sea, que quieren que el trabajador funcione, que cumplan, pero lo tienen en las peores condiciones. Y nosotros queremos que estos trabajadores de la Secretaría de Educación tengan las condiciones dignas para que generen un trabajo de calidad y puedan atender al público. Por eso yo les decía, pásenos los videos para nosotros multiplicarlos, pero ellos dijeron que iban a tener una reunión para ver qué se les solucionaron. Vamos a ver en esta semana si ya se les adecuaron y se les dan las condiciones dignas a estos trabajadores para que puedan producir. Qué tristeza que los trabajadores de la Secretaría de Educación tuvieron que irse a paro, porque es así, suspensión de actividades es un paro,
Entonces, para que le pudieran dar las condiciones de trabajo, porque lo contrario están trabajando con toda la precariedad. Así es, Daniel. Vea, le voy a tirar una perla. Hace 90 días, debió haber quedado resuelto el tema de los traslados interadministrativos de los docentes que en noviembre y diciembre del año inmediatamente anterior se sometieron al proceso de traslados ordinarios. Desde esta tribuna estamos combinando a los compañeros y compañeras que están en esa situación a que interpongan las acciones jurídicas a las que haya lugar para que les cumplan, porque sencillamente el gobernador se ha negado de manera rotunda y no sabemos bajo qué pretexto. No, lo que él ha informado, ¿bajo qué pretexto? Es lo que ha informado es que él no firma los actos administrativos donde se aprobaron los traslados de cada uno de los maestros que solicitaron, es porque estamos en ley de garantía, que la ley de garantía no restringe la firma de un aumento o una aprobación de un escalafón. No tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es la modificación en los presupuestos y las contrataciones de personal y contratos. Entonces no sabemos cuál es la asesoría jurídica que el señor tiene. No, eso están aguantando eso porque eso requiere de unos recursos y esos recursos los aguantan ahí, los utilizan para campañas políticas, por otras cosas y luego los reponen. Eso es blanco, se come, blanco es, la gallina lo pone y se come frito, que el problema de la no entrega de los actos administrativos de ascenso de los docentes no es porque estemos en ley de garantía, porque eso no riñe en nada con la normatividad. La ley de garantía prohíbe otras cosas menos un acto administrativo donde usted haya ascendido por mérito. La inviabilidad administrativa que está flagrantemente demostrada en ese tipo de situaciones, Daniel, usted lo dijo que era huevo de gallina, yo digo que es un huevo de avestruz, porque es gigante y abismal el despropósito desde el punto de vista administrativo. Bueno, son las 9:48 de la mañana y este es su espacio Azodegua Informa. Un fraternal y efusivo saludo a los grandes oyentes y fieles que sábado a sábado y a través de este espacio radial nos escuchan. Me voy a referir al compañero Alquímedes Amaya, que nos escucha sábado a sábado y es fiel con su audiencia. Allá en Villanicha nos escucha el combo de Freddy Estrada, mi hermano, y todas sus hermosas mujeres allá, la comadre Nilsa y mis sobrinas. Bueno, al señor Jorge Soto, que me envió un audio hace un ratico y nos está escuchando. Daniel, quiero decirle que nos escuchan no solo en el departamento de La Guajira, sino que nos escuchan más allá. Cada quien que tenga su aplicación en las distintas versiones de lo que es las redes. A través de nuestras redes nos escuchan, a través de YouTube, a través de Facebook, en la plataforma digital de Azodegua, pero también nos escuchan en la plataforma digital de esta gran empresa radial, Cardenal Estéreo. Entonces nos escuchan mucho más allá de la frontera. Tres cositas más. Primero es decir a los maestros que se avecina el Día del Maestro, el día que tenemos, que se nos conmemora también. Azodegua siempre se hace presente, no lo pudimos hacer durante la pandemia, pero este año sí, este 15 de mayo, cada una de las subdirectivas van a tener unos motivos para que le celebren, no con altos recursos como porque quisiéramos, pero para que haya una integración y haya unidad en medio de la diferencia para que podamos celebrar, y eso lo hace esta junta directiva que realmente está buscando la forma de cómo lograr que se lleve a feliz término. Otro es y seguir invitándolo primero y exhortándolo a que participemos este 1 de mayo en la conmemoración del Día del Trabajador, Día Internacional del Trabajador. En Riohacha los que vayan a asistir deben estar allá a las 8 de la mañana en 4 Vías, allá en el Bienestar, que es donde arranca la movilización y terminará en el Parque Entre Ríos. Asimismo, le recordamos e invitamos a los simpatizantes militantes del Pacto Histórico de Barranca a una reunión hoy, sábado 30 de abril, a las 4:10 de la tarde en Sintra Carbón,
para que conozcan la estructura organizacional y el plan de acción de las elecciones presidenciales de este 29 de mayo. Están todos invitados, Pacto Histórico Barranca. Así es, Daniel. Bueno, son las 9:51 de la mañana y vamos a pasar a hacer un análisis ahora de la convocatoria del decreto 574 del 19 de abril del 2022, que hizo una adición transitoria al capítulo 7 del artículo 1, parte 4 del libro 2 del decreto 1075 del 2015, y que tiene que ver con el concurso de méritos especial para zona rural. Mire, hay que hacer un análisis conjuntamente de este artículo o de este decreto con el decreto que convoca a las plazas docentes que están hoy en boga de que la Comisión del Servicio Civil dio a conocer las fechas de la etapa de inscripción y participación en el proceso del concurso para directivos docentes y docentes. Pero que después de haber dado una fecha, Daniel, decirle aquí a la amable audiencia que cambió de manera inconsulta con FECODE, incumpliendo los acuerdos, modificó la fecha y, lo que es peor, no ha dado una fecha todavía expedita para iniciar el proceso. El proceso de inscripción o de los pagos de derechos de participación estaban fijados para el 21 de abril, entre el 21 y el 11. Y los pagos de derechos de participación en Banco Itaú estaban fijados del 21 al 9 de mayo, del 21 de abril al 9 de mayo. Y las inscripciones en la plataforma Sismo estaban dadas del 21 de abril al 11 de mayo. Pero, repito, estas fechas fueron suspendidas unilateralmente por el Ministerio Nacional de Educación y todavía no se ha dado una fecha para tal proceso. Estamos denunciando a través de esta tribuna que es un incumplimiento más de lo pactado entre el gobierno y la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Decirles además que a través de ese decreto se determinan y se reportan las vacantes definitivas, se fijan además las estructuras del concurso y factores de participación y puntuación, así como los requisitos para la participación y los derechos de participación. Decirles que el concurso que convoca a proveer cargos de planta de directivos docentes y docentes a lo largo y ancho del país, fija en su convocatoria 34.412 plazas. El proceso de selección está fijado con el número 2150-2237 del 2021 y el 2316 del 2022. Señalar de manera muy precisa que estas 34.412 plazas no enmarcan la necesidad real de plazas que hay a nivel nacional, porque el faltante de maestros está por encima de esa cifra. En materia de pandemia y con objeto de la pandemia, se estima, una estimación que ha hecho en un cálculo muy serio y muy consciente la Federación Colombiana de Educadores con expertos contratados por la Federación, da cuenta de que además de esas 34.000, hay alrededor de 28.000 plazas que fueron sencillamente desocupadas por la muerte de muchos maestros y maestras en medio de la pandemia o por el retiro forzoso al que se vieron abocados muchos maestros y muchas maestras por el tema de la pandemia. El concurso entonces convocado para 34.000 plazas está desconociendo, como ya dije, alrededor de 28.000. No tienen que ser 34, sino alrededor de 60.000 plazas las que debieron ser convocadas. El gobierno sigue escondiendo las cifras, sigue manipulando y manejando la información a través de los diferentes medios posibles para hacer esa manipulación. Sabemos que el DANE
es uno de los organismos al servicio del Estado que más manipula la información a nivel nacional. El concurso docente también tiene en su estructura falencias en el sentido en el que, por ejemplo, las plazas para el tema de inclusión solo enmarcan en todo el país, en el decreto 1421 del 2017, enmarcan alrededor de 822 plazas, de las cuales 422 están concentradas solo en Bogotá, y en el resto del país tienen que repartirse 115. Estamos diciendo que ese número es muy exiguo para el tema de inclusión. Para el tema de los docentes de preescolar, solo se convocaron 1.919 plazas, concentradas solo en 3 departamentos, cuando sabemos que el desbalance en la no atención de nuestros niños menores de 5 años está rondando los 3,5 millones de niños, Daniel, que están por fuera del sistema. Entonces, es totalmente desproporcionado el hecho que solo se convoquen 1.919 plazas en todo el país para el tema de preescolar. Decir además que cuanto al tema de cobertura, queda al descubierto que hay 2 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no están yendo a la escuela. Y ese es un rezago que se puso más de presente en medio de la pandemia. Estamos diciendo que este análisis que estamos haciendo de la presente convocatoria a concurso está por fuera de la realidad y del contexto de lo que es la educación en el país. Estamos denunciando este tipo de situaciones porque el gobierno se hace el de los oídos sordos, se achaquira cuando quiere y desconoce lo acordado entre el Ministerio Nacional de Educación y nuestra Federación Colombiana de Educadores. Daniel. Bueno, mire, yo voy a centrarme, porque usted fue muy amplio y preciso en lo que tiene que ver la nueva convocatoria de docentes, y en ese sentido pues yo me voy a centrar en algo que podríamos decir que de todo mal hay un bien, y le voy a explicar por qué. Ese aplazamiento de la convocatoria, que ya estaba ya para la venta del PIN, es debido a unas demandas de los profesionales del derecho, o sea, los abogados, porque fueron excluidos de este concurso. ¿Y en qué sentido? Es que la resolución 3842 del 18 de marzo del 2022, denominado Manual de Funciones, ahí se determinan las funciones para los directivos docentes, docentes de aula y docentes orientadores, pues los ha sacado hablando coloquialmente. Y resulta que este manual, que tiene, vamos que para un mes y piquito, podríamos decir que el magisterio no lo conoce y no lo ha leído en un alto porcentaje. Por eso desde aquí, desde este programa informativo, invitamos a los compañeros docentes, a los profesionales que quieren trabajar en la docencia, que leamos muy bien la letra menuda y la letra diminuta, la letra gruesa de este manual, porque el gobierno primero echó a un lado las sugerencias y los aportes que hizo FECODE y que están avalados en los acuerdos firmados en el 6 de agosto específicamente del año 2021. Ahí FECODE y el Ministerio de Educación Nacional se comprometieron a firmar y a cumplir que esos iban a dar sus aportes, y como no los tomaron en cuenta, entonces prácticamente ese manual de funciones de FECODE ha venido siguiendo su derogatoria. Y uno de los puntos, porque sé que son las 10 de la mañana, ya nos queda un minuto, es que para que ustedes lo entiendan, compañeros docentes, y es que los materiales pedagógicos, los materiales educativos, didácticos que deben entregar a los gobiernos, sean nacional, departamental o municipal, hoy lo tienen que elaborar los maestros. O sea, ya el gobierno se quiere desligar de esos recursos
para que sea el maestro que de su salario, es como si al trabajador se le dijera que tenía que llevar la herramienta para trabajar, en el caso de la mina tenía que llevar el guaco, tenía que llevar esto. No, el gobierno está obligado a facilitarle los materiales pedagógicos para que el docente pueda desempeñar su labor. Y entonces ese es uno de los punticos. Y además sacaron a los docentes que vienen de la rama profesional del derecho y no le han permitido, concursar. Por eso demandaron eso y es ahí donde está aguantado que ese posteco hasta tanto no hay una decisión jurídica. Bueno, la invitación son las 10:01 de la mañana y la invitación para todos los trabajadores y las trabajadoras es a que este 1 de mayo, el día domingo, estemos participando de todas las actividades que se van a realizar en Riohacha, Daniel, en el marco de esta conmemoración. El día 1 en 4 vías y en el Bienestar parte la gran movilización en Riohacha y terminará en el Parque Entre Ríos. Igualmente recordamos a los militantes y simpatizantes del Pacto Histórico Barranca que hoy a las 4:10 hay una reunión en Sintra Carbón para mostrar la estructura del plan y el plan de acción próximas elecciones presidenciales el 29 de mayo. Están todos invitados. Feliz fin de semana para todos y todas y este es el espacio Asodegua Informa.